Hola, en este vídeo vamos a estudiar otra categoría gramatical, el adjetivo. Tradicionalmente se han distinguido dos tipos, el llamado adjetivo calificativo, que es aquel que posee un significado propio e indica una cualidad que atribuimos al sustantivo, el abrigo negro, negro sería un adjetivo calificativo, y luego el adjetivo determinativo, es decir, los demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos que también concuerdan con el sustantivo, aunque no aportan información sobre una cualidad, sino solamente una determinación. Aquel abrigo. Esta denominación de adjetivo determinativo es perfectamente válida, pero nosotros, en aras de una mayor claridad metodológica, cuando hablemos de adjetivo, nos referiremos al adjetivo calificativo. Los adjetivos determinativos los vamos a incluir en el apartado que vamos a dedicar a los determinantes. Y un aviso importante referido a la nueva gramática de la lengua española, que considera que los demostrativos y posesivos pospuestos, es decir, cuando van detrás del nombre, son siempre adjetivos, no son determinantes. El abrigo aquel o la casa tuya. Habría que analizarlos como adyacente o complemento del nombre y no como determinantes. Y lo mismo ocurre cuando nos referimos a los numerales ordinales. Primero, segundo, tercero, etcétera. Los primeros puestos, ahí habría que analizar determinante los, núcleo puestos y adyacente o complemento del nombre primeros, porque sería un adjetivo. Y lo mismo en el caso del sintagma nominal, la sexta columna. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar y empezamos por la función del adjetivo. El adjetivo siempre va referido a un sustantivo y concuerda en género y número con él. Puede hacerlo de dos formas. Lo que llamamos el adjetivo adjunto es aquel que va ligado directamente al núcleo del sintagma nominal y forma parte de ese sintagma nominal como adyacente o complemento del nombre. Por ejemplo, la noche oscura. Oscura es un adjetivo que va dentro del sintagma nominal, la noche oscura, y su función es la de adyacente o complemento del nombre. No hay verbo, como veis. Conexo, cuando aparece un verbo, es decir, el adjetivo se refiere al sustantivo, pero lo hace con la mediación de un verbo. Decimos, la noche está oscura. Ahora ya oscura. Se sigue refiriendo a la noche, pero su función ha variado. Ya no es adyacente o complemento del nombre, sino que funciona como atributo. En estos casos de adjetivos conexos, el adjetivo puede funcionar de dos formas. Atributo cuando el verbo es copulativo, Javier está enfermo, y cuando el verbo no es copulativo, es decir, es un verbo predicativo, un verbo normal, esa función pasa a denominarse complemento predicativo, que puede serlo del sujeto, es decir, el adjetivo va referido al sujeto. Mi padre llegó cansado. Cuidado, no confundir con el complemento circunstancial de modo. Es verdad que responde a la pregunta ¿cómo? Pero hay una concordancia con el sujeto y una referencia al sujeto, y además es un adjetivo, por lo tanto hablamos de complemento predicativo. Mi padre llegó cansado. Este cansado se refiere al sujeto, mi padre. Y hay otra posibilidad, y es que el complemento predicativo se refiera no al sujeto, sino al complemento directo. Si decimos, él tenía sucias las manos. Él tenía las manos. ¿Cómo tenía las manos? Sucias. Pero no es complemento circunstancial de modo, porque es un adjetivo y porque va concordando con las manos, que en este caso sería el complemento directo de la oración. En cuanto a su forma, el adjetivo presenta los siguientes componentes. Tiene un morfema léxico o lexema, que es el que aporta el significado principal. Esto es idéntico al sustantivo. Blanco.
Bueno, pues blanc sería el lexema. Y luego están los morfemas gramaticales, que pueden ser, igual que vimos en el sustantivo, constitutivos o flexivos, es decir, aparecen siempre, tienen que aparecer obligatoriamente, y si no aparecen tendremos que señalar conjunto vacío, o los facultativos o derivativos, que estos pueden estar o pueden no estar, y que sirven para formar palabras derivadas. Por ejemplo, de esplendor obtenemos el adjetivo esplendoroso, o de el verbo alcanzar tenemos el adjetivo inalcanzable, mediante prefijos y sufijos. Vamos con el género. El género, que como ya decimos es constitutivo, obligatorio, todos los adjetivos tienen género. En general, la alternancia entre masculino y femenino se marca con los morfemas o, a, o para el masculino, a para el femenino. Alto, alta, blanco, blanca. También podemos encontrar ausencia de morfema para el masculino, lo marcamos como conjunto vacío, y a para el femenino. Ejemplo, el alumno repetidor frente a la alumna repetidora. Repetidor no tiene morfema de género, lo cual indica que es masculino, frente a repetidora, que al sí tener morfema de género, la A indica que es femenino. Y luego hay otros adjetivos que presentan idéntica forma para el masculino y para el femenino. Son los llamados adjetivos de una sola terminación. Por ejemplo, feliz. Podemos decir hombre feliz, mujer feliz. Y el adjetivo no varía, aun refiriéndose al masculino o al femenino. ¿De acuerdo? Bueno, el número, singular, plural. El plural presenta las siguientes posibilidades en el adjetivo. Añadimos una S cuando el singular acaba en vocal. Si el singular es pequeño, el plural es pequeños. Si el singular es blanco, el plural es blancos. Y añadimos ES cuando el singular acaba en consonante. Por ejemplo, gris, singular, grises, plural. Manipulador, singular, manipuladores, plural. Y vamos con el grado. Este morfema constitutivo que es exclusivo del adjetivo. El sustantivo no lo tiene, pero el adjetivo sí. ¿Por qué? Porque el adjetivo indica una cualidad. Y la cualidad se puede cuantificar. Puede haber más o puede haber menos de esa cualidad. De ahí que exista el grado. Las posibilidades que tenemos son las siguientes. El grado positivo, que es, digamos, neutro, presenta la cualidad sin modificaciones y por lo tanto no tiene un morfema específico, conjunto vacío. Una ciudad grande, grande, cualidad grande, no decimos nada más. Y luego está el comparativo, que puede ser de igualdad, se puede expresar con los morfemas tan como, de inferioridad, menos que, y de superioridad, más que. Estos son los más habituales, que podemos encontrar algunas otras combinaciones. Y por último, el superlativo, que expresa una cualidad en grado máximo, ¿vale? El superlativo puede ser relativo, es decir, yo expreso la cualidad en estado máximo, pero comparándola, por ejemplo, es la chica más alegre de la clase. La estoy comparando con el resto de la clase. Y luego está el absoluto, que es la cualidad en grado máximo sin comparación alguna. Esto se usa muy frecuentemente porque en la lengua coloquial nos gusta mucho intensificar las cualidades. Lo podemos hacer con adverbios como muy, muy agradable, como extremadamente fría. Y en la lengua coloquial tenemos un sinfín de posibilidades. Taco de grande,
tela de gente, tela de cariñoso, cantidad de tal, etcétera. Hay muchas posibilidades. Luego tenemos los sufijos, guapísima, paupérrimo, prefijos, súper amable, extra plana, re bonito, que dicen, por ejemplo, en Argentina, y a veces nos quedamos como que no tenemos bastante, con un solo prefijo decimos hiper mega grande, ¿no? Que ya sería una redundancia innecesaria, ¿no? Y también podemos usar otra fórmula como sería la repetición del adjetivo. Miguel es vago o vago, ¿no? Con lo cual estamos haciendo una intensificación de esa cualidad. En cuanto al significado del adjetivo, bueno, pues podemos distinguir dos tipos. El adjetivo especificativo son aquellos que seleccionan una característica del sustantivo, seleccionan una y de esa manera lo particularizan, lo diferencian. Y suele ir pospuesto, aunque no siempre, puede ir también antepuesto. Pásame el bolígrafo rojo. De esa manera especifico a qué bolígrafo me estoy refiriendo entre varias posibilidades. Luego está el adjetivo explicativo. Este no especifica entre varias posibilidades. Simplemente se limita a señalar una cualidad que el sustantivo tiene. No selecciona y suele tener un valor más bien decorativo, ornamental en el lenguaje. Yo puedo decir que recibió una ovación o recibió una vibrante ovación, pero no es porque haya distintos tipos de ovaciones, sino simplemente porque adorno al sustantivo ovación con el adjetivo vibrante. Y luego algunas precisiones con respecto al adjetivo, al significado. Fijaos, la posición antepuesta o pospuesta puede afectar al significado. No es lo mismo un hombre pobre que un pobre hombre. Un hombre puede ser rico y seguir siendo un pobre hombre. Creo que entendéis la diferencia. Luego, algunos adjetivos ocupan una posición antepuesta por hábito y no se nos ocurre ponerlo detrás. Mala suerte, santa paciencia, siempre van delante. Y otros siempre van detrás. Los llamados clasificadores, cuando decimos el ácido sulfúrico, sintagma nominal. Sería rarísimo, ¿no? Decir el nominal sintagma. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis un cuadro con las cuestiones más importantes, la función, como adjunto adyacente del sintagma nominal o complemento del nombre, como conexo, atributo o complemento predicativo. La forma tiene lexema y morfemas flexivos de género, número y grado. También puede llevar morfemas derivativos, como prefijos y sufijos. Y en cuanto al significado, la diferenciación entre especificativo y explicativo.